Dad al César lo que es del César. Mateo 22:21. Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Hoy es miércoles 9, miércoles 9 de junio del 2021. Y les invito a orar para que Dios nos dé entendimiento respecto a este devocional. Gracias, bendito Dios, gracias te damos. Buen Señor, te alabamos y te bendecimos. Te estamos agradecidos por la bendición de este día y también por la provisión, Señor. Te rogamos, Señor, que bendigas tu palabra. Bendice tu palabra en nuestros corazones, que trascienda en nuestras almas, en nuestras mentes, y que, Señor, nos dé sabiduría para que al momento de tomar decisiones, de hacer y de hacer responsabilidades o de tomar las responsabilidades, Señor, con la luz de tu palabra, con sabiduría, Señor, lo hagamos. Te lo pedimos, bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues en esta mañana nuestro devocional emana de un mandamiento que el Señor Jesucristo da. Como ya sabemos, ¿verdad? Alguna ocasión, como nos narra Mateo en el capítulo 22, en esta sección buscaban tentar a Jesucristo y hallar en él ocasión para reprobar su autoridad. Entonces, en esta acción, los hombres políticos de su medio y de su tiempo le hacían esta pregunta, como ya sabemos, ¿no? Debemos dar al César los impuestos, debemos obedecer al César, a la autoridad. El Señor Jesucristo hace traer una moneda, se la entregan, les pregunta de quién en el rostro, como ya sabemos, ¿verdad? Ellos contestan que del César, le dijeron, ese es el versículo que leímos, le dijeron de César, y la respuesta del Señor Jesucristo es de ahí donde emana este mandamiento, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Debemos entender que este mandamiento es a creyentes y a no creyentes. También debemos comprender que es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo y un principio absolutamente sabio de un estado laico y la separación de la iglesia y los principios espirituales, ¿verdad? Toda transgresión a este mandato sabio siempre ha resultado a lo largo de la historia en perjuicio y perversidad de la iglesia y del Estado. O sea, ninguno ha quedado impune ante esta desobediencia y ninguno ha quedado limpio ante dicha desobediencia. La iglesia que ha transgredido este mandamiento siempre ha resultado en desaciertos terribles, fatales, y en expresiones de pensamientos completamente pervertidos, tomados de la Biblia, pero pervertidos, aplicados de manera incorrecta. Y en el caso del Estado, ¿verdad? Generalmente cuando la iglesia ha quedado sujeta, ¿verdad? Al transgredir este mandamiento, el Estado ha terminado no solamente en una condición completamente pervertida y desviada, incluso en actos de tiranía, ¿verdad? O en tiranías francas, terribles. Bueno, la historia lo ha mostrado así y el Señor Jesucristo nos da este mandamiento. Pero con respecto a los cristianos,
¿cómo cumplimos este mandamiento? Nosotros hemos cumplido este mandamiento de dar al César lo que es del César. Generalmente el pensamiento cristiano ha ido en los últimos tiempos en términos de simplemente evocar que las cosas espirituales no tienen nada que ver con la política y no tienen nada que ver con estos aspectos civiles, estas responsabilidades civiles que ciertamente están en manos del Estado y sus autoridades. Entonces, como que ha sido un tema, un mandamiento no entendido claramente o no cumplido cabalmente. Pero la iglesia, hermanos, la iglesia cristiana ha de dar también al César solo lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, con respecto a este mandamiento, dad al César. ¿Hay luz en la escritura para que nosotros cumplamos este mandamiento? La respuesta es sí. En dos sentidos, en dos sentidos debemos entenderlo. En el sentido espiritual y respecto a lo que conviene con el mandato del Señor, pero también con respecto a lo civil. Y en ese sentido, el deber de dar al César es lo que nos ocupa en esta mañana. El deber que Dios nos ha impuesto de dar al César lo debido. Entonces, comenzando en orden por lo espiritual, nosotros tenemos que tener en consideración sobre todas las cosas las palabras de aquellos dos apóstoles que daban cuenta ante sus propias autoridades y les decían a ellos, estos apóstoles dijeron, ustedes deben de juzgar si nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso lo notamos en Hechos capítulo 5, versículo 29. Entonces, en ese sentido, lo primero que tenemos que hacer es orar. Orar por nuestras autoridades, como dice Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 2, 1 y 2. ¿Verdad? Allí tenemos en este sentido el consejo de la Escritura. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Un vistazo rápido nos permite ver que la obligación que nosotros, el deber que nosotros tenemos con respecto a la oración por nuestras autoridades implica también una responsabilidad civil. Por ejemplo, nosotros tenemos que hacer rogativas, estos son clamores. ¿No clamamos a Dios cuando tenemos alguna necesidad? ¿Hay alguna necesidad de nuestro gobierno, el cual nosotros vemos debe ser atendido? ¿Vemos algún desacierto, algún conflicto, algún problema que se avecina? Bueno, ¿cómo lo sabemos? No lo vamos a saber a menos que cumplamos esta responsabilidad civil de enterarnos, que dirija nuestros ruegos, nuestros clamores a Dios por una muy buena acción y administración del gobierno. Por ejemplo, tenemos también que deben hacerse oraciones. Hay necesidades que se mirarán en el gobierno y en la sociedad. Estas deben ser observadas también y llevadas ante Dios en oración. Hay peticiones. Habrá algunas cosas que están faltas, que están raquíticas, que están flacas, que están deficientes en los gobiernos. Sí, pues habrá que pedir a Dios, habrá que poner delante de Dios estas peticiones. También habrá algunos aciertos, algunos aspectos benéficos de gran inteligencia. Habría entonces también que dar acciones de gracias. Es seguro que habrá algunas cosas mayores y otras en menor grado. De cualquier manera, el creyente debe poner delante de Dios en oración a las autoridades. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que vivamos quieta y reposadamente. Ese no es el fin. El propósito es que bajo estos aspectos, bajo esa atmósfera, ¿verdad?, de justicia y de orden, tenemos que verlo en las palabras, y podemos verlo pues en toda la escritura, pero podemos verlo aquí en las palabras quieta y reposadamente. Tengamos nosotros un fin que cumplir, que es vivir en toda piedad y honestidad, como dice Tito 3:1.
Toda piedad y honestidad hace referencia a estar dispuestos a toda buena obra, ¿verdad? Estar dispuestos a toda buena obra. Es también responsabilidad de los creyentes proveer, dar consejo, emitir juicio en el sentido de la sabiduría. Dar consejo, dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces nos damos cuenta que los creyentes tenemos que ver en ese sentido con responsabilidad cuándo debemos levantar la mano, cuándo debemos emitir un consejo que preferentemente sea sabio, ¿verdad? Y orar a Dios. Pues el Salmo 2, en el versículo 10 y 11 dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Veamos aquí que emitir un juicio sabio debe ser algo que debemos tomar como responsabilidad nuestra. Es un deber dar al César este juicio, este consejo sabio, ¿verdad? De, de parte del Señor. Número 3, número 4. No ser jamás causa de divisiones o no causar divisiones de forma, pecaminosa. Fíjense que Mateo, este, en su capítulo 12, en el versículo 25, el Señor Jesucristo estaba hablando en un contexto diferente a este, pero sí sabemos que estas palabras tienen su sabiduría, tienen la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo Jesús, Mateo 12, 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Es evidente aquí, ¿no? El consejo a los creyentes es que no debemos dar al César ocasión para ser dividido, estorbo y tropiezo en un mal testimonio, ¿verdad? Que no sean ni las avaricias ni las codicias los dos que nos llevan a tratar de dar un consejo que sea conveniente en un sentido pecaminoso, sino dar siempre el consejo sabio, aun cuando esto tenga que ver con lo implícito de llevar o que conlleve mayor trabajo o mayor entrega o mayor piedad, ¿no? Mayor piedad, es decir, el aumento en las buenas obras y en las responsabilidades. Número 5, y esto es lo último, no debemos poner al César como Dios. No lo es, no lo es. Si los candidatos por los que usted ha votado salieron ganadores por la elección, ¿verdad? Popular, debemos entender que es Dios quien les ha puesto. Claramente debemos comprender, y esto sabemos los creyentes, que Dios ha puesto a los gobernadores, ¿verdad? El consejo bíblico nos lleva a este entendimiento. Dice Proverbios, por ejemplo, 21:1, como los repartimientos de las aguas, así es el corazón, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Salmo 22:28, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Daniel 2:21 dice, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Job en su capítulo 12:23 dice, él multiplicará las naciones, él las destruye, esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Génesis 12:2 dice, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces debemos entender, hermanos, claramente, es de Dios el poder. Debemos nosotros obedecer a Dios antes que a los hombres. No, nuestra confianza no puede estar en el César. Nuestra confianza está en Dios. Nuestra fe está en Él y nuestra esperanza completa debe emanar de Dios, hacia Dios y para su gloria. Que Dios nos dé sabiduría para ser ciudadanos sabios.